Muy buenos días a toda la comunidad educativa del Semenor, docentes, directivos, estudiantes y padres de familia que se encuentran con nosotros hasta ahora. El área de ciencias naturales está haciendo unas participaciones y quiere colaborar en la Semana de la Prevención. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es Sandra Yomari Quintero. Ella es enfermera profesional con especialización en administración de la salud, con bastante experiencia en el área asistencial en cuidado intensivo y vigilancia epidemiológica, tanto acá en la ciudad de Manizales como en la ciudad de Medellín. Muy buenos días, Sandra, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder participar y aportarles muchos conocimientos a todos, más que conocimientos, unos tipsitos para que tengamos en cuenta que son muy importantes en estos días de pandemia. Bueno, qué rico que nos pueda acompañar y que nos pueda acá con los chicos y los padres que de pronto nos están escuchando, como dar unas recomendaciones y también como con su amplia experiencia en el área epidemiológica contarnos qué son los virus, que ahora se escucha mucho hablar de virus, pero en especial el coronavirus. Claro que sí, Paola. Realmente los coronavirus no son nuevos. Escuchamos en las noticias que se habla del nuevo coronavirus. Realmente los coronavirus siempre han existido. Son de la familia de los virus. Los virus son unos microorganismos acelulares, es decir, no tienen células, simplemente están formados por unas cadenas de ARN o ADN que dentro de las células pueden reproducirse. Por eso es que tienen una gran capacidad de contagio dentro de un organismo vivo. Los coronavirus son muy comunes en especies animales, se pueden encontrar en camellos, en murciélagos y muchas otras especies animales, pero en los humanos se han logrado identificar 7 tipos de coronavirus. Los coronavirus son responsables básicamente de infecciones de vías respiratorias y muchos podemos en algún momento de la vida padecer una gripa por cuenta de un coronavirus, ¿cierto? Sin que haya tanta eh, digamos que compromiso sistémico, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Lo que está pasando con el coronavirus SARS-CoV-2, que es el nombre científico del COVID-19, es que es un coronavirus, perdón, que mutó, no se sabe pues aún exactamente de qué especie animal, pero mutó hacia los seres humanos y entonces es por eso que ha tenido como unos efectos tan devastadores para la salud de las personas. A grandes rasgos, básicamente eso es un coronavirus. Se habla mucho del uso del tapabocas, muchas personas lo toman como un juego y hacen muy mal uso del tapabocas. Cuéntenos por qué es importante y cuáles son los riesgos que se pueden tener al no hacer un buen uso del tapabocas. Sí, Paola, ese tema es súper importante porque hay muchas personas que todavía no creen que el coronavirus es real, ¿cierto? Y que además de que sea real, puede tener efectos tan devastadores en los seres humanos, a pesar de que las cifras a nivel mundial así lo demuestran y lo confirman, todavía no tenemos conciencia absoluta de que es una herramienta muy útil y absolutamente válida para la prevención. Yo siempre cuando hablo del uso del tapabocas al interior de mis equipos, les digo en primer lugar, no es un tapabocas, porque cuando hablamos de tapabocas, entonces lo vamos a usar mal y nos vamos a tapar solo la boca. El tapabocas debe usarse como una mascarilla facial, donde se abarque la nariz y la boca, y ya les voy a explicar por qué. La capacidad de contagio de este coronavirus es muy alta a través del aire. Si bien es una partícula grande que por su peso puede caer, puede tomar distancias hasta de 2 metros. Es decir, si una persona habla, tose, canta, o sea, en alguna actividad donde se pueda presentar partículas de saliva o de cualquier secreción nasofaringea, esa secreción puede desplazarse hasta 2 metros y esa partícula se va a quedar en las superficies. Además que tiene una característica que tampoco nos ayuda mucho para este tema del contagio y es la supervivencia del coronavirus en las superficies. Hay incluso superficies en las que un coronavirus puede durar hasta 12 horas, que eso es demasiado tiempo, porque puede estar vivo, por ejemplo, en una superficie de plástico, en una superficie de vidrio, ¿cierto?
pero digamos que tenemos grandes ventajas para poder deshacernos de esos coronavirus en las superficies. Y es que, como les decía al principio, no son seres que tengan células, sino unas cadenas de ARN o de ADN que dentro de las células se van multiplicando. ¿Cuál es la ventaja para poder, digamos, matar ese coronavirus? Es que esas cadenitas están cubiertas por unas proteínas que son muy lábiles, ¿sí? Que son muy débiles y se destruyen fácilmente con el jabón. Y no tiene que ser un jabón especial, no tiene que ser un jabón con un pH alto o bajo, no puede ser cualquier tipo de jabón, pero que haya fricción. O sea, usted no puede echar únicamente el jabón en la superficie y dejarlo ahí que actúe por sí solo. Se debe aplicar el jabón y se debe hacer fricción para garantizar que verdaderamente se destruyan esas cadenas de proteínas y se muera el coronavirus. ¿Por qué es importante el uso del tapabocas? Porque cuando nosotros estamos en contacto con otras personas de cerca, simplemente con el hecho de estar hablando, así no haya evidencia de expulsión de partículas de saliva, estas están saliendo y en esas partículas de saliva van los coronavirus. Además de que están saliendo en la saliva, están cayendo a la superficie. Entonces, si yo estoy hablando con alguien y yo estoy cubierto y esa persona también está cubierto, la probabilidad de que haya intercambio de fluidos en esa conversación o en esa interacción es del 0.05%, o sea, es mínima. Mientras que si no tenemos el implemento de protección, que en este caso es la mascarilla, pues las probabilidades de contagio son exponencialmente altas. Entonces yo les quería mostrar, aquí traje una mascarilla, ¿cierto? Inclusive puede ser una mascarilla de tela, no tiene que ser una mascarilla quirúrgica como las que se utilizan en los servicios de salud. Yo tengo una de estas, pues porque es las que habitualmente utilizo, pero si lo que ustedes tienen son mascarillas de tela, no hay ningún inconveniente, porque inclusive un profesional de la salud, un epidemiólogo e infectólogo conocido, hizo una prueba en vivo con el uso de mascarilla de tela, donde demostró la efectividad al usarla con el estornudo, la tos y con el habla, donde se demostró que cuando utilizaba la mascarilla y estornudaba no había crecimiento en los medios de cultivo, pero cuando no lo utilizó y habló encima de los medios de cultivo, inmediatamente se vio el crecimiento. Entonces, la verdad es que la efectividad de esto está completamente demostrada. Si ustedes tienen una mascarilla de estas, es muy importante sabérsela poner, porque eso tiene un derecho y tiene un revés. Las personas que han visto las azules dicen, ah, sí, es que el color azul es el que va para afuera. No siempre, uno se confunde con eso. Lo que uno tiene que tener presente es la ubicación de estas pestañitas. Miremos que estas pestañitas están ubicadas hacia arriba, ¿sí? Y estas pestañitas están ubicadas hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la forma correcta de usarla es siempre verificando dónde está como el pliegue de seguridad, que es la parte más durita, que es la que se va a dosar perfectamente aquí al tabique, a la parte de la nariz, y las pestañitas deben estar en la cara externa hacia abajo. ¿Por qué? Porque al estar de esta forma no se van a acumular ahí, ¿cierto? Digamos que de alguna forma se repelen y pueden seguir derecho. Y las pestañitas que están arriba, que quedan como bolsillitos, son las que deben ir hacia nuestra boca. Precisamente por eso, porque cuando nosotros hablamos y hay partículas de saliva, van cayendo ahí a esos reservorios, ¿cierto? Si lo hacemos de forma contraria, estos reservorios estarían llenos de todas las partículas de todo el ambiente, de todas las personas que nos encontramos en el transporte público, en la casa, bueno, donde estemos con esta mascarilla. Entonces esta mascarilla sería un tremendo foco de contaminación, aparte porque es otro punto que no tenemos muy claro y es que no la manipulamos, la tocamos, después de que la cogemos, no la bajamos, nos rascamos el ojo, nos tocamos la nariz, ¿cierto? Y ahí es cuando existe el riesgo de que las personas se contagien. Y ha pasado mucho. Hay gente que dice, pero es que yo no entiendo por qué me contagié si yo todo el tiempo usaba la mascarilla, pero no sabemos si lo usaba de una forma adecuada, ¿cierto? Entonces la invitación es a usarla correctamente y a no manipularla nunca por el frente. Siempre hacer el uso de la mascarilla de los elásticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos la vamos a poner? Teniendo en cuenta las pestañitas,
que nos cubra siempre nariz y boca. Las personas que usan gafas como yo saben que eso es un gran problema. Si no hacemos un buen sello, se nos van a empañar muchísimo las gafas, pero si hacemos un sello adecuado en la nariz, miren que yo puedo hablar y no se me empaña, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, aquí tengo una cobertura completa, yo puedo toser, puedo estornudar, puedo hablar y estoy garantizando que no voy a estar emanando esas partículas al exterior, ¿cierto? Si necesito retirármela, entonces la vamos a manipular de los cauchos, ¿cierto? Siempre lo vamos a hacer de los cauchos. La idea es que si usamos mascarillas desechables, pues obviamente las botemos porque estos materiales pues no se pueden lavar y si se lavan pierden sus propiedades, pero con las mascarillas que son de tela no hay ningún inconveniente, se puede lavar con agua y con jabón y puede ser usada sin ningún problema de nuevo. Sí, y tener en cuenta también que cuando hablamos de virus, los virus encuentran en nosotros un ambiente, un huésped con todas las condiciones para poder subsistir. Entonces también hacer como esa claridad, que los virus están en el ambiente, pero si nosotros tenemos las condiciones como perfectas para que ellos alberguen en nuestro cuerpo y se hospeden allí, y si nuestro sistema inmune está débil, también entonces tenemos como altas probabilidades de que los virus se queden y sean más difíciles de combatir. Entonces, para nosotros, de pronto evitar el contagio, ¿qué tips nos puede dar, aparte pues del uso del tapabocas? ¿Qué otras recomendaciones que nosotros tengamos a nuestro alcance y que sean sencillas en casa, cuando salimos de pronto con nuestros papás a la calle, que ya digamos personas adultas que se ven más en riesgo, aunque en este momento estamos en riesgo todos, no podemos decir solamente que las personas adultas o las que presentan comorbilidades, sino que también nosotros? Y ustedes chicos también se ven como muy afectados ahí porque las personas jóvenes también están visitando unidades de cuidado intensivo, entonces no lo dejemos solamente a las personas adultas. Entonces, ¿qué tips nos puede Exactamente. dar? Eso que tú acabas de decir ahí, Pau, es muy importante, porque el virus lo único que necesita para albergarse en un huésped es tener una puerta de entrada. Y la puerta de entrada nosotros se la podemos cerrar si tenemos unas adecuadas normas de bioseguridad y de autoprotección. Esto no puede ser un tema de normatividad o de obligatoriedad, que si es porque el policía me está mirando, si es porque voy a salir y me van a hacer el comparendo. No, eso tiene que ser un tema de conciencia, porque es que es autocuidado, me estoy protegiendo y estoy protegiendo a las personas que yo quiero y a mi entorno, ¿cierto? Paola acaba de mencionar ahí algo del tema de que todos somos expuestos, por lo que yo les decía. Ellos solo necesitan una puerta de entrada, los coronavirus, y la puerta de entrada es el sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio no es solo la nariz, la boca, inclusive la conjuntiva ocular. Entonces, si ustedes tienen las manos sucias y se rascan un ojito, y si esa mano estaba contaminada con un coronavirus porque ustedes tocaron una superficie donde albergaba un coronavirus que ya les dije puede sobrevivir muchas horas sobre las superficies, ustedes ya pueden ser portadores, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay, digamos que, diversos niveles de afectación en las personas de acuerdo a unas condiciones, ¿cierto? Ustedes como personas jóvenes pensaría uno que son inmunocompetentes, es decir, que tienen unos sistemas defensivos fortalecidos que pueden hacerle frente a ese coronavirus, ¿cierto? Pero hay otras personas que no tienen unos sistemas defensivos tan fortalecidos porque ya están, digamos que, afectados por otras enfermedades de base. Pero ojo, esas no son las únicas personas que pueden tener una afectación grave por el COVID-19, porque así nosotros tengamos sistemas defensivos competentes y que estén en buenas condiciones, también podemos sufrir la severidad del COVID. Y como decía Paola, inclusive hay personas jóvenes en cuidados intensivos porque presentan los casos más graves que son SDRA. Eso traduce síndrome de dificultad de respiratorio del adulto, ¿cierto? Por neumonías severas asociadas al coronavirus, ¿cierto? Entonces, si yo soy una persona joven inmunocompetente que tengo el COVID, puedo hasta incluso no presentar síntomas, pero soy un vector que por donde yo vaya voy dejando esparcido el coronavirus y ustedes pueden vivir con papás, con abuelitos, con tíos, ¿cierto?
De ahí la importancia de que los niños en este momento no se estén y no estén yendo a estudiar, ¿cierto? Porque los niños pueden ser unos transmisores exponencialmente potenciales, ¿cierto? Así no presenten los síntomas. Entonces, esa es una forma de salvaguardar a nuestros viejos, a nuestros papás, a las personas que tenemos alrededor. Los niños son de sentimientos transparentes y claros. Entonces, los niños pequeños, si se encuentran con los amigos, van a querer abrazarlos, van a querer jugar con ellos, el tapaboca les va a fastidiar y se los va a quitar, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que esta medida es una de las que ha sido más dura, porque ha sido muy difícil para los niños no poder estar en sus aulas y compartiendo con sus compañeros, pero digamos que dentro de todas las medidas que se han tomado ha sido de las más eficientes para evitar una transmisión rápida, aunque en este momento en muchas ciudades del país ya hemos tenido esa fase de aceleración. De hecho, actualmente acá en Medellín la tenemos y nos encontramos en el pico, ¿cierto? Pero si no hubiese sido por las medidas que se tomaron desde el principio, realmente las cifras en este momento serían muchísimo más devastadoras, ¿cierto? Entonces, es importante el uso de la mascarilla, pero bien y en todo momento, ¿cierto? No manipularla de frente, y si la manipulamos, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a lavarnos las manos con agua y jabón. Recuerden que ese coronavirus es súper débil ante el jabón. Entonces, si tocamos la mascarilla, vamos a lavarnos las manos. No manipularnos la cara mientras tengamos la mascarilla puesta porque es un riesgo. Recuerden que esa mascarilla es como nuestro escudo y ese escudo está recibiendo todos los golpes y todos esos virus y esos coronavirus se van a quedar pegados ahí. Entonces, si yo la cojo y luego me toco, ya saben qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Por ahí va entrando ese, ese microorganismo. Entonces, uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento. Ustedes tienen que pensar no para qué, sino por qué. Yo por qué me tengo que distanciar de otra persona. Y pues es absolutamente sencillo. A pesar de que ese germen sale por el aire y se transmite a través del aire, como quedan las partículas, si yo la cojo y si yo voy y le doy la mano a alguien y si yo voy y lo saludo de abrazo y si yo voy y lo saludo de beso, lo que estamos haciendo es un intercambio y una transferencia de esos gérmenes, ¿cierto? Entonces ese es el riesgo. Y como les decía, el espacio que puede alcanzar o la longitud más bien que puede alcanzar son 2 metros. Por eso la recomendación es que si vamos a hablar con alguien, con la mascarilla puesta y que no sea a menos de 2 metros, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser más inteligentes que ese germen. Y las medidas que tenemos que tomar no son tan difíciles, ¿cierto? Es un tema más de conciencia, de tenerlo siempre presente. Hay otro tema que de pronto ha sido muy discutido por algunas personas, que es el uso de guantes. El uso de guantes se ha dicho que no es muy recomendado porque es un medio de transporte muy efectivo para estos microorganismos. ¿Qué concepto tiene usted y qué piensa acerca del uso de los guantes, de esos guantes quirúrgicos que venden en las droguerías, de hecho a precios y a costos muy asequibles para la gente? Súper importante, soy enemiga número 1 del uso de guantes para las personas que no son del personal de salud. O sea, los guantes están reservados única y exclusivamente para las personas que atienden pacientes, que hacen procedimientos. ¿Por qué? Porque los guantes hay que saberlos utilizar. ¿Qué genera el uso de los guantes en una persona del común que va para el supermercado? Una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque al tener ella las manos cubiertas con unos guantes, piensa que está inmune y que el coronavirus nunca le va a llegar, ¿cierto? Porque tiene las manos aisladas mediante esa capa protectora del guante, sea de látex. Ahora esos que son de lana, de tela, me parecen terribles, pavorosos, que utilicen ese tipo de guantes. Cuando los veo en el supermercado, realmente me quiere dar como un infarto. ¿Por qué? Las personas sí se sienten seguras porque tienen las manos aisladas a través del guante. Pero, ¿qué pasa? Que todo se va quedando acumulado. Entonces, si la persona está en el supermercado y cogió la lata de atún, pero resulta que esa no era y vuelve y la pone ahí, sigue con su carrito, ¿cierto? Cogió el frasco de aceite, pero resulta que mejor quería llevar el grande. Todas esas cosas que esa persona con esos guantes puestos ya manipuló, quedaron contaminadas,
¿cierto? Y ahí puede estar posiblemente el coronavirus. Después llega otra, coge esa lata de atún y se la lleva para la casa y es una persona que queda absolutamente expuesta a ese germen. Y no solamente ese, ¿cierto? Es que yo, como Paola al principio lo decía, trabajé en el área de epidemiología y en el área de epidemiología uno siempre se abandera del lavado de manos. O sea, es que el lavado de manos no es algo nuevo. De hecho, cuando esto empezó, yo decía, yo ahora sí se acuerda que uno se tiene que lavar las manos. El lavado de manos aplica para todo, porque es que no existen solamente virus, existen bacterias, existen hongos, o sea, existe cualquier cantidad de microorganismos que se transmiten a través de las manos. Entonces, el tema del lavado de manos no es una cosa que se debe aplicar solamente ahora para este escenario de pandemia mundial, no, el lavado de manos es algo que se debe aplicar siempre. Por eso los guantes no se pueden utilizar para las actividades de la vida diaria, porque yo me siento muy tranquilo, muy seguro, pero eso es una sensación de falsa seguridad y además muy egoísta, porque solamente pensando en uno, sin tener en cuenta que está poniendo en riesgo a cualquier otra persona que va a tocar esas superficies que yo ya toqué con esos guantes que están inmundamente sucios. ¿Cierto? Entonces, los guantes los deben utilizar los profesionales de la salud, el personal asistencial, para hacer procedimientos. Es más, eso es desechable. Uno va y hace un procedimiento, inmediatamente se lo retira y hace lavado de manos. Las personas del común que utilizan guantes se los dejan puestos por muchas horas. Muchos inclusive van y hacen lavado de manos con los guantes puestos, que tampoco es efectivo. Y otra cosa que tampoco tiene absolutamente nada de evidencia ni de efectividad es utilizar alcohol glicerinado sobre los guantes. Listo, entonces, la medida de lo posible, muchachos, mi recomendación es no usar guantes. Estoy mucho más tranquila si sé que en vez de usar guantes están constantemente haciendo higienización con el alcohol glicerinado y lavado de manos efectivo, con buena fricción. No hay más, es que no se necesita más. Sí, definitivamente nos encontramos como con todo tipo de personas, personas irresponsables que hacen más uso de los elementos de protección. Igual eso es como lo que debemos aprender cada día para no hacer que esta gran variedad de microorganismos que encontramos a nuestro alrededor se expanda. Como decía Sandra, no solamente es el coronavirus, hay una cantidad de microorganismos, de bacterias, de bacilos, de estreptococos que definitivamente están a nuestro alrededor y que nosotros debemos hacer cuidado de ellos. Sí, quería agradecer a Sandra por habernos acompañado, por haber sacado de su tiempo para explicarnos de esta forma tan chévere y tan agradable y que lo podemos entender todos de esa forma como está afectando el coronavirus y de la forma que se puede prevenir y los errores que no debemos cometer a la hora de hacer prevención. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De parte de la comunidad educativa del Semenor le agradecemos y del área de ciencias naturales por habernos acompañado el día de hoy. No, fue un gustazo. Mil gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, con todo el gusto del mundo.